Hola amigos, bienvenidos a este programa de día lunes, que probablemente quizás va a ser más breve que lo de costumbre porque estoy grabando día domingo, no ha habido mucho movimiento noticioso, pero en fin, vamos a ver qué pasa. Eh, Hace tiempo que no les hablo de la guerra ruso-ucraniana, siempre espero que ocurran cosas nuevas para conversar con ustedes de esto, y una de esas cosas nuevas que está ocurriendo y que es de autoría de los ucranianos, que han mostrado ser no solo un pueblo valiente, corajudo, sino que talentoso, es su desarrollo de nuevos armamentos que están cambiando la manera como ocurre el combate, la batalla, o sea, el enfrentamiento directo donde se concreta una guerra, allí en el campo de batalla. Y es muy, pero muy extraordinario y muy terrible al mismo tiempo. De las últimas cosas que están estrenando en sociedad, digamos, en la guerra, es un dron que llaman el Dragón, que quizás ustedes lo han visto, quizás no, depende si siguen en ciertos sitios la guerra de Ucrania-Rusia o no lo siguen. Pero les cuento, el dron es un lanzallamas volador, pero peor que un lanzallamas, porque arroja una sustancia metálica que produce unas temperaturas tremendas. Y entonces allí donde ellos, los ucranianos, estiman, por ejemplo, una trinchera o un bosquecillo, hay muchos bosquecillos longitudinales que separan campos de cultivo en Ucrania. Acá eso se hace con una hilera de árboles solitarios, allá son un poco más espesos, digamos, una, una cosa así como de 20 o 30 metros de ancho de árboles a lo largo, y va arrojando estas bocaradas, varada de fuego hirviente, lacerante. Es bastante terrible ponerse en la situación de los que están abajo recibiendo eso, ¿no? Huyendo, no saben para qué momento, para dónde se va a mover el dron, porque no va en una línea previsible, se mueve, lo están manejando a control remoto. Eso, tremendo. Luego tenemos unos perros robots, unas máquinas con patas que les permiten moverse por terrenos de todo tipo, que lanza llamas o cargados de explosivos entran a un lugar. Yo vi unas imágenes, un grupo de soldados los están vigilando, ellos no se han dado cuenta, ese es el otro aspecto. El campo de batalla ahora es transparente. La cámara que está espiando ve un grupo de soldados rusos que se meten en esos túneles que hay debajo de un puente ferroviario, ¿no es cierto? Una cosa de unos 20 o 30 metros de longitud, se meten ahí para esconderse, y la imagen nos muestra después una especie de un artefacto terrestre, no es un perro, es otra cosa con ruedas, qué sé yo, que entra, está cargado de explosivos y hay una explosión feroz. Una explosión dentro de un espacio cerrado es peor, la onda expansiva, la concusión, digamos, se concentra. Por supuesto, todos esos soldados fueron pulverizados. Es muy impresionante este tipo de armamentos. Es muy impresionante el hecho de los drones que ustedes quizás ya han visto, que están todo el tiempo atacando. Algunos dejan caer granadas, algunos dejan caer minas, otros son suicidas, van con un cargamento de explosivos y se arrojan contra un vehículo blindado, contra un grupo soldado y, bueno, los destruyen. He visto imágenes de soldados desesperados, soldados rusos tratando de arrancar de este dron que los persigue implacablemente hasta que finalmente les explota encima y los mata, por supuesto. Luego está el hecho mismo de estos drones de vigilancia, en virtud del cual ya no hay espacio para el ocultamiento, o muy poco. Siempre hay posibilidades, pero muy poco. Algunos de estos drones tienen cámaras de visión nocturna, así que tampoco la oscuridad de la noche sirve de protección. Todo es como un tablero de ajedrez en que te aclara dónde están las piezas, no hay ningún misterio, no hay ninguna posibilidad de hacer una emboscada, digamos. Todo está a la vista. ¿Para qué hablamos de la munición inteligente que es capaz de llegar a kilómetros de distancia al punto donde se le apuntó, con nomás una variación, un error de unos 2, 3, 4 metros, justo? No solamente cohetes o misiles, sino que obuses de artillería que son capaces, dentro de ciertos límites, de ir al punto al que se les apuntó. Es muy impresionante eso. Es decir,
Uno ve imágenes, por ejemplo, de rusos tratando de ocultar un tanque, un radar o cualquier otro tipo de vehículo en medio de estos bosquecillos que van a lo largo de los campos de cultivo, que eran campos de cultivo, ahora están como un paisaje lunar repleto de cráteres, de explosiones de obuses. Se tratan de meter, pero los han visto, y ahí llega un obús, o ahí llega un misil, o ahí llega uno de estos drones suicidas, y se acabó. Muy impresionante, muy impresionante. Bueno, yo he visto cosas en algunos videos que son realmente atroces, como un soldado ruso desesperado que se mete en la boca una granada para suicidarse y se vuela la cabeza, por supuesto. Y está todo ahí. Es una guerra brutal, como todas las guerras, pero ahora tiene esta nueva dimensión. Antiguamente me refiero a hace 10 años atrás incluso, el espacio aéreo ya existía y se usaban los aviones, los helicópteros, todas esas cosas existían. Pero ahora esta presencia permanente de un ojo que lo ve todo. Hasta el soldado que va a una letrina y le meten un dron adentro, o sea, no lo dejan ni siquiera defecar en paz. Es increíble, es muy increíble, y eso en el plano táctico. Yo no sé si nuestros oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, la gente que pensante que está en los altos mandos, me imagino que sí, de seguro, están tomando en cuenta todo esto porque muchos tipos de armas, muchos tipos de tácticas para uso de esas armas empiezan a entrar ahora en un territorio desconocido. Por ejemplo, nosotros nos hemos sentido muy fuertes y seguros por estos batallones de tanques Leopard que tenemos, pero resulta que los tanques ahora ya no es tan sencilla la cuestión. No es simplemente que enfrenten a un tipo con un cohete antitanque o que enfrenten un cañón antitanque, sino que ahora está esta presencia permanente, masiva, de los drones que en cualquier momento aparecen y si no destruyen completamente, averían y dejan fuera de combate un tanque. Ya entonces tiene que pensarse el combate, los actos de combate en un campo de batalla tienen que pensarse de otra manera. El dron omnipresente, o miles de drones. Los ucranianos están produciendo, y los rusos también, por supuesto, miles de drones que están todo el tiempo como mosquitos por todos lados, viéndolo todo, y algunos de ellos atacando. Eso en cuanto a los detalles técnicos de cómo se llevan a cabo ahora los combates, por no decir las matanzas. En cuanto a la situación estratégica, más o menos se está dando lo que les dije que iba a pasar con esta invasión que hicieron los ucranianos en la región de Kursk. No penetraron mucho más. Han hecho algunos pequeños avances aquí y allá de oportunidad que se llaman, pero no hay un objetivo estratégico de abarcar más inmensidades del territorio ruso, lo cual sería un suicidio, sino que de esperar, y es lo que está ocurriendo, el contraataque ruso, que tenía que venir. Esperarlos, pero preparados para convertir ese contraataque realmente en un desastre. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si va a ser efectivamente así, si van a salir las cosas como estaban planeadas. No sé, porque en la guerra la primera víctima son los planes. Y ya vamos a volver al tema de los planes más adelante, pero ya relacionados con la política en Chile. Les quería contar esto entonces de cómo se está librando esta guerra completamente novedosa desde el punto de vista tecnológico, que está cambiando las tácticas, que está cambiando el despliegue, y eso va a obligar a cambiar también los conceptos estratégicos. No tanto quizás, pero la guerra se decide básicamente en el campo, en el combate, ¿no es cierto? Ahí es donde todo lo que se pensó antes, todo lo que se preparó antes, el despliegue estratégico, el dispositivo y los movimientos tácticos en el campo de batalla, ahí se deciden en el combate. Ahí se ve si funciona o no algo. Y antes de continuar, amigos, permítanme recordarles C&G Consultores. Si usted está a cargo o es parte de una de estas iniciativas de enseñanza de educación particular subvencionada, ya sabe que tiene que hoy en día tenerse a la ley que obliga a adquirir el establecimiento donde funcionan, y si no lo ha hecho y recurre a los métodos tradicionales y lo hace usted personalmente, la gente de esa institución educativa les toma 2 años o más. Eso es lo que toma el trámite. Si usted lo hace con C&G Consultores, toma 1 año o menos, cosa que ya han comprobado 24 instituciones que se pusieron en manos de C&G y que obtuvieron créditos por más o menos 800.000 UF, todas las ventajas del proyecto, que tiene incluso un aval Corfo del 100%, todo eso lo consiguieron en 1 año en vez de 2.
C&G Consultores. Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que hace ya un año en curso, se han vendido muchas parcelas, quedan todavía en el lugar más lindo de Chile, la región de los lagos. Ustedes están viendo una fotografía, corresponde a la realidad. Las parcelas tienen agua, electricidad soterrada, fibra óptica y está a media hora de Puerto Montt y por lo tanto Puerto Vara. Media hora del aeropuerto, que es lo que se usa frecuentemente en el sur para venir a Santiago. Media hora de cualquier instalación urbana que usted necesite visitar, un colegio, lo que sea. Media hora, pero por otro lado, media hora para acá, hacia su parcela, usted está a años luz de la ciudad y de todo lo que eso significa. Lomas de Millaray. Y con eso lo quiero asociar con el arquitecto Diego Sándor, que vive en esa zona, en la región de los lagos, que ha construido N casas por allá, todas espectaculares, sobre todo en su diseño interno, porque por fuera, bueno, pueden más o menos parecerse a otras, más o menos, no, siempre tiene el diseño de Sándor es muy especial en todo, pero especialmente donde más importa, adentro, en el interior. Como ustedes ven en esta foto, un muro. Una foto de un muro les dice mucho del estilo de este arquitecto, que además se mete en la construcción desde el primer día hasta el último, está ahí. No se limita a hacer un plano, un diseño, está en la construcción y con sus propias manos a veces se mete a hacer cosas. Diego Sándor, arquitecto Diego Sándor, gmail.com. Sigo con Torch. Las linternas que les he mostrado tantas veces, potentes, resistentes a los golpes, resistentes al agua, con autonomía energética, porque usted las carga en el computador, y muchos de los modelos tan pequeños, aunque igual de potentes, que yo tengo uno de ellos siempre en el bolsillo para cualquier eventualidad. Eso sí que es práctico, tener algo a la mano literalmente. ¿Dónde las consigue? Solo en torch.cl. Fastmark, empresa chilena de transporte internacional desde Estados Unidos a Chile de carga para empresas, cargas grandes, cargas pequeñas para individuos que compraron algo en alguna tienda en Estados Unidos y la quieren poner a disposición de Fastmark para que se las traiga. Una empresa chilena expedita, que conoce bien el laberinto administrativo del país y que le va a poner en las puertas de su casa o de su fábrica lo que usted compró. Portal AutoWolf. La única empresa en Chile que va a su casa y en 24 horas le deja como nueva la carrocería de su auto. Nadie más hace eso. Yo lo he comprobado. Lo hice con un auto viejo mío. Y no lo uso nunca, pero igual estaba medio feo. Quedó como nuevo. Amigos, usted tiene la garantía en sus propios ojos porque usted está viendo delante suyo, están trabajando la calidad de su trabajo. Además dan una garantía de un año. Autowolf.cl. Bueno, una joven socióloga que se llama Lucía Damer, que fue asesora presidencial, un miembro, obvio, de esta nueva generación, que se eligen unos a otros, se llevan al poder unos a otros, se conocieron en la universidad, en los bares, donde sea, son, digamos, del mismo lote humano. Y no sé cuáles son sus méritos académicos, no tengo idea. Debe tener pegado con chinche en un muro algún posgrado, probablemente. Eso es ya una rutina hoy en día. El hecho es que Lucía Damer dijo que el desafío, palabra que está tan de moda, siempre están todos enfrentando desafío, el desafío. El desafío del Frente Amplio es convertirse en un partido de masas. Bueno, partido de masas. ¿Qué es eso? En primer lugar, ¿qué es eso de las masas? Que es una expresión propia de la semántica de la izquierda, el vocabulario de la izquierda. Siempre están hablando de las masas, los movimientos de masa, las masas ciudadanas, las masas laborales. Y ahora partido de masas. ¿Cuáles masas? ¿A qué se refiere? Hay dos posibilidades con esto de las masas. Antiguamente tenía un cierto referente empírico en el hecho de que habían grupos laborales masivos, muy homogéneos en su naturaleza, en su origen, en las condiciones de su vida. Por ejemplo, los obreros fabriles, una categoría grande, de la época de las chimeneas con humo, de la época de las grandes textiles, de la época del carbón, grandes masas de obreros. Entonces las grandes masas se referían en el fondo a esa categoría humana y laboral. Pues que desapareció completamente.
¿Qué sentido tiene ahora el concepto masas? El sentido más pobre de todo, simplemente un agregado numeroso de gente heterogénea en su naturaleza. La gente que usted ve en la calle, el hombre de la calle, como se decía, las masas, o que tienen la cualidad de no ser parte de la élite, la gente común y corriente, pero que pueden ser de las más distintas profesiones, actividades, subgrupos, cultura, etnia. Entonces, esa cosa tan vaga o esa cosa tan inexistente, ¿en qué sentido, digamos, es un sujeto histórico respecto al cual un partido puede ser representativo? Y en segundo lugar, ¿en qué sentido el Frente Amplio es un partido? Aunque se califique y se haya convertido en tal desde el punto de vista jurídico, electoral, político. Un partido es un grupo de personas que son partidarios, de ahí viene la palabra partido, de más o menos la misma agenda específica. Por ejemplo, cuando uno dice fulano de tal es comunista, significa que pertenece a un partido, a un grupo de personas que comparten un determinado sistema teórico y político que es el marxismo, que tiene una determinada visión del futuro. Es algo que está clarísimo. ¿Pero qué es el Frente Amplio? ¿Cuál es el anclaje ideológico del Frente Amplio? A menos que usted considere, Lucía, que el anclaje ideológico es esa suma, esa lista de lavandería de ítems relativos a las identidades sexuales, al medio ambiente, a esto, lo demás allá, un montón de temas de ítem que a veces tienen y muchas veces no tienen ninguna relación unos con otros, y aun cuando tienen relación, no es una relación conceptual, sino que podríamos decir meramente emocional, de empatía, por así decirlo, de aproximación, sin un concatenamiento lógico. ¿Partido de qué? ¿De qué es partidario el miembro del Frente Amplio? Solamente le puedo decir, bueno, yo creo que hay como 400 sexos, me encanta el medio ambiente, nunca he regado ni un macetero, pero me encanta esto que hay que cuidar el medio ambiente. O sea, se asocian a una frase que tampoco significa mucho. Hay que demoler el modelo neoliberal. No tienen idea qué es lo que es específicamente un modelo neoliberal, ni qué es lo que es un modelo en general, pero hay que echar abajo el modelo neoliberal. Otra frase vacía. Y así sucesivamente. Quieren crear un estado de bienestar. ¿Qué clase de sociedad? ¿Cuál es la relación entre el Estado y las empresas? Y la vida privada, la vida económica. No hay nada de eso. Entonces, el Frente Amplio no es un partido, es una congerie. Me imagino que Lucía Damer, que debe tener un título, sabrá lo que significa la palabra congerie. Digamos que es un amontonamiento de gente que se reclutó, se conoció, se hicieron amiguis en el mundo universitario, como ella reconoce, que es un partido de dirigentes, de universitarios, de jovencitos bien, con ideas progres, o sea, con sentimientos progres más bien, porque no existen las ideas progres. Eso no es un partido. Y menos va a ser un partido de masa. De hecho, ningún partido hoy puede ser un partido de masas porque esas masas ya no existen. Existen una multitud de grupos, mayores o menores, pero grupos con las más distintas visiones, adhesiones, gustos, valores, normas, actividades laborales, ambiciones, ideales, etc. Olvídese de las masas, ese lenguaje comunista ya anticuado, anacrónico. Partido de masas. Y en tercer lugar diría yo que con qué mérito el Frente Amplio, en el cual han cundido los desarreglos, los equívocos, las metidas de mano en cajones, como vimos con el tema de las fundaciones. ¿En qué sentido y por qué razones esa entidad, que tampoco es un partido, podría convocar a mucha gente? No hablemos de masa, mucha gente. Más allá de los dirigentillos y los cabritos de escasa y mediana inteligencia del mundo universitario. ¿Qué partido masa? ¿A título de qué? Pero bueno, ahí está esta niña ilusionándose. Son un mundo de ilusos, todos estos jóvenes de esta generación. Son un mundo de jóvenes cuyas mentes funcionan con el pensamiento mágico primitivo, un mundo verbal, puramente verbal, cantinflero, ni siquiera una verbosidad racional, más o menos, digamos, plausible, sino que, ¡ay, pues hombre! Eso, partido de masa. Ustedes están liquidados políticamente.
péguese el cachofazo, Lucía. Y nada más le digo, no tengo nada contra usted ni contra nadie. Digo nomás que se siguen haciendo ilusiones. Se las hicieron cuando estaba en la universidad, se las hicieron al llegar al gobierno, que iban a las transformaciones profundas, se las siguen haciendo hoy y ahora se las hacen para el futuro. Son ilusos, en otras palabras. Y vamos a una cosa más seria, ¿no? He visto algunos artículos aquí y allá en la prensa donde los expertos, personas más o menos como Lucía Damer o un poco más viejas, que tienen carreritas en las universidades, tienen otros papelitos pegados con chinche en los muros, hablando del ánimo de Chile. ¿Con qué ánimo Chile va a afrontar las fiestas patrias? Por no decir esta semana de flojera, porque ya nos parece que no basta con un par de días de fiestas patrias, hay que inventar razones para alargar. Somos tan ricos como país, somos tan eficientes que podemos darnos el lujo. El ánimo. Entonces descubrieron algunos de estos genios que va a estar muy marcado el ánimo. Miren la novedad. Por el problema de la seguridad, o más bien dicho, la inseguridad, por el problema del estancamiento económico, otra novedad, y por los desbarajustes institucionales que se están viendo ahora últimamente con el caso de las conversaciones, de los mails o de los audios, de todo del señor Hermosilla y de lo que ha revelado respecto a las transacciones que se llevan a cabo entre personeros de las más distintas instituciones para lograr ciertos objetivos. Bueno, el ánimo de los chilenos, si eso va a afectar o no las fiestas patrias. Por supuesto que no las va a afectar. Claro que no. La gente tiene una capacidad maravillosa que es muy útil para la supervivencia, para no tirarse por la ventana, de olvidar rápidamente, o por lo menos por un momento olvidar las cosas desagradables y agarrar como sea la oportunidad de olvidarse, de pasarla bien, como dicen. Así que van a ir a la fonda, por supuesto. Algunos no van a ir porque temen que ya con este clima de inseguridad puede pasar cualquier cosa, pero yo diría que en general no va a ser muy distinto a otras fiestas patrias. Más, menos, diferencias de estadísticas menores dentro del error estadístico, va a ser como siempre. El ánimo de los chilenos no va a afectar la celebración de las fiestas patrias. Va a probablemente afectar la asistencia a mi programa, que van a haber muchos menos, pero no me importa, yo voy a trabajar igual esta semana. Con o sin fiestas patrias, yo trabajo todos los días. El ánimo de los chilenos, yo no sé incluso si tiene sentido la expresión el ánimo de los chilenos. Otra de esas expresiones generales que no se examinan en su sustancia interna a ver si tienen significado. Ejercicio que curiosamente personas que tienen nivel académico, como la Lucía, por ejemplo, hablando de los partidos de masa, o cualquier académico, no examinan lo que están diciendo. Como cualquier persona que va en la calle, usan palabras como comodines verbales sin examinar su significado, si es que tiene significado. ¿Qué es eso del ánimo de los chilenos? Yo creo que aquí hay muchos chilenos distintos. No hay un ente homogéneo, un sujeto llamado chileno, que por lo tanto tenga o no, o pueda tener o no tal o cual ánimo. Existen distintos grupos, por ejemplo, los partidarios de este gobierno, los porfiados partidarios de este gobierno, ya sea por razones ideológicas, porque están apitutados en la administración pública, porque son jovencitos idealistas, por lo que usted quiera, esos no están afectados por estos temas de la economía, de la seguridad, no están afectados profundamente. No están afectados en el sentido del ánimo, que les cambió el ánimo. Siguen creyendo en lo que creen, son creyentes, son beatos. Así que ese es un ánimo. Luego tenemos el ánimo de los opositores que tienen una afiliación política específica, que son miembros de los partidos de la oposición, de Renovación Nacional, de la UDI y los republicanos. El ánimo de ellos es pésimo desde hace mucho rato, desde el día 1 en que llegó al poder el señor Boric. Y naturalmente se ha agravado con estas situaciones que se están viviendo. Luego tenemos el ánimo de una persona que no es ni una cosa ni la otra, el ciudadano del medio, eso que llaman el independiente. ¿Cuál es el ánimo de ese independiente? Tampoco se puede saber, porque hay muchas clases de independientes. Depende de dónde uno vive, de qué nivel económico tiene, cómo está su situación, en qué ciudad, en qué barrio, cuál es su condición, está casado o no, es joven o viejo. ¿Cuál es el ánimo de los chilenos entonces? Aquí tenemos muchos distintos ánimos. Entonces el ánimo de los chilenos es, como tantas cosas que se discuten y de las cuales se pontifican,
una discusión que no tiene sentido porque no tiene sentido la expresión, la pregunta. Es una pregunta como decir, ¿habrá o no una torta de novios orbitando alrededor del planeta Neptuno? Una cosa así de absurda. No tiene sentido. El ánimo de los chilenos. En todo caso, si acaso existe un ánimo general de los chilenos, cosa que dudo, si existe por último un mínimo común denominador, no necesitamos las fiestas patrias para conocerlo, porque ahí están las encuestas. Ahí ustedes pueden sacar conclusiones, creo yo. Estamos bien. Y vamos a otras cosas. Vamos a investigar ahora otras frases que me parecen vacías. Esta vez de un señor Masui, que entiendo que es un cientista político, como lo llaman ahora. Vamos a examinar lo que dice, vamos a calibrar los dichos de Masui. Pero antes, amigos, les recuerdo el Tren Inglés, que es esta academia gestionada por profesores que se volvieron locos y están ofreciendo no solo el curso online, que son 24 clases, sino además las grabaciones, 45 horas pedagógicas de inglés, el paquete completo por 389.000 pesos. ¿Cuánto va a durar esta locura? Van a despertar mañana o pasado, van a decir, ¿qué nos pasó? No importa, aproveche, haga aprovechamiento político, como dicen. Vaya a aprovechar este ofertón, estimados amigos, y conviértase en una persona que tiene dominio de la conversación en inglés y se puede mover por el mundo tranquilamente. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, un grupo de ingenieros que van a examinar la logística de su empresa, van a detectar los posibles áreas que están funcionando en forma deficiente, le van a ofrecer soluciones y le van a buscar el personal para que ejecute esas soluciones. Todo con servicios logísticos de ingeniería. Continúo con KM Millas, el sitio .cl, donde usted va y le compran las millas que tiene acumuladas, que como ya sabe, le he contado 1000 veces, se desaparecen en cualquier momento porque las empresas las borran cuando a ellos les parece conveniente y no le avisan a usted nada. Simplemente un día tenía 40.000 millas y al otro día no tiene ninguna. Entonces, antes que eso ocurra, y si no las va a usar, las 40.000, vaya a KM Milla y venda, las pagan bien. Sigo con Compre Oro, la empresa donde usted compra oro y plata o las dos cosas como quiera, en lingotes y en monedas para tener una reserva financiera indestructible. ¿Por qué? Ya les he dicho, el oro y la plata son valor. No son un título de valor, no son un bono que representa algo, un papel con una firma, con una estampilla. Son en sí mismo valor y por eso no lo pierden nunca, sino que incluso en tiempos difíciles lo ganan. Compre oro. Bueno, este joven Masui, yo no sé, tan jóvenes, bueno, supongo que sí, al lado mío casi todos son jóvenes ya. Le he leído alguna vez algunas columnas y me han parecido bien, me ha parecido que es un tipo inteligente sin duda. Pero aquí se mandó una cosa que no me parece. Dijo, la derecha no está preparada para gobernar. ¿Qué quiere decir eso? La derecha no está preparada para gobernar. Entre paréntesis, es una frase que he escuchado en otros contextos muchas veces. Es una de estas frases, no palabras solas, sino que una frase completa, estándar, que de repente se usa y suena bien. Suena como ya fuera una verdad demostrada, como decir, como el teorema de Pitágoras, algo que no se discute. La derecha no sabe gobernar, otras veces la izquierda no sabe gobernar, otras veces los radicales no saben gobernar, o no están preparados para gobernar. Pero empecemos a hacernos algunas preguntillas. ¿Qué es lo que es estar preparado para gobernar y qué es lo que es gobernar? Primero apartamos con lo de preparación. ¿A qué se refiere Masui? Se refiere a que la derecha o cualquier ente que estuviera acá evaluando no tiene una agenda específica, completa respecto a lo que haría el día que llegan al poder. Se refiere a que sí tienen una agenda, un plan específico, pero no es el que corresponde y se necesita. Significa que psíquica y moralmente, personalmente, están incapacitados para llevar a cabo ni esa agenda ni ninguna. ¿Cuál de todas esas cosas significa? Y hay otras opciones también. Le voy a recordar a Masui, si es que ve este programa, cosa que dudo, que incluso en situaciones donde las partes se preparan con el máximo detalle posible en un enfrentamiento militar, los planes militares. Y usted quizás conozca una frase del repertorio militar que dice, la primera víctima de la guerra son los planes militares. En medio del despelote de una guerra, en medio de la interacción con el enemigo que tiene sus propios planes, en medio de las situaciones accidentales que se dan, los planes nunca se pueden poner en práctica realmente. No.
se cometen errores, hay equívocos en el diagnóstico de la situación, se calculó mal el número de las tropas adversarias, no se tomó en cuenta un accidente del terreno, los planes se desploman. Y lo mismo pasa en política. Piensen nomás lo que le sucedió a la coalición que llegó al poder, pues tenían planes, ¿no? Uno de esos planes consultaba aprobar la proposición constitucional y mire usted lo que pasó, y quedaron con eso jaque mate casi. Entonces, en ese sentido, no hay nadie que esté preparado. Nadie está con un plan que va a llegar y lo va a implementar y todo va a salir conforme a la ley, por así decirlo. Psicológicamente, bueno, pueden algunos haber tenido alguna experiencia previa de gobierno y otros no. En el caso de los que llegaron al poder no tenían ninguna y es uno de los factores del despelote que tienen de su incompetencia abismal, colosal, digamos, bíblica casi. En la oposición hay gente que sí tiene más experiencia, pero podemos asumir que tampoco tiene, para hacer el punto. Pero ¿saben ustedes, señor Mazzuy, lo que interesa? No es si el que llega al gobierno tiene una experiencia, ha estado 25 veces antes en el gobierno, en ese sentido psicológico, ni es si tiene un plan específico, una agenda muy detallada, porque pueden derrumbarse como le ocurrió a la coalición actualmente que trata de gobernar, no digo gobernante, que trata de gobernar. La cuestión importante es qué clase de principios básicos que van a determinar sus decisiones, cualquiera que sea la situación que se presente, incluso situaciones imprevisibles, cuál es ese principio operativo que los va a llevar a tomar tal o cual decisión. Voy a ponerle un ejemplo a Mazzuy. Supongamos, y esto es por supuesto una cosa imposible, que el día de mañana, por una decisión de los extraterrestres o porque algo pasó, ponen a Iván Moreira, un político de la oposición, en el sillón presidencial con su gente. Obviamente que Iván Moreira no está preparado para eso. Nunca pensó, no creo que se le haya pasado por la mente ser candidato presidencial. Nunca se le habrá pasado por la mente que iba a llegar al trono presidencial. Y ni tampoco a sus allegados o a sus camaradas de partido. Y no tiene ninguna agenda. En otras palabras, no está absolutamente preparado, ¿no es cierto? De acuerdo a su manera de ver el término preparación, creo yo. Pero, no importa eso. Siendo lo que es, podemos asumir que si el día de mañana tiene que tomar una decisión, por ejemplo, respecto al tema de los impuestos, no va a ser él quien empiece a pensar en aumentar los impuestos, sino que al contrario. Porque los principios de él son de tal naturaleza que lo va a llevar a pensar y a decidir en bajar impuestos, o por lo menos algunos impuestos, o no, o por lo menos no subir ninguno, para facilitar el proceso de inversión, porque él sabemos que por una cuestión de principio es un férreo creyente y partidario de la empresa privada, de la inversión y del capitalismo. Y eso es suficiente. Es suficiente. ¿Cuál es el parámetro interno, los 2, 3 o 4 principios básicos con los cuales usted va a enfocar el mundo, diagnosticarlo y tomar decisiones? No si tiene un plan en un librillo, una agenda, un programa con detalles específicos. Así que, claro, la derecha no está preparada para gobernar, en ese sentido que usted quizás lo está planteando, pero va a poder gobernar, y yo creo que van a llegar al gobierno, de una manera mucho más eficaz que el actual gobierno, porque los principios que tienen en la oposición son tales que van a llevar a que se tomen decisiones que favorecen la inversión, que favorecen la formación de capital, que dan seguridad a los empresarios, que dan seguridad a la gente. Por esos mismos principios uno puede estar seguro que van a ser mucho más duros con el fenómeno de la delincuencia y la inseguridad. Es una cuestión de cuáles son los elementos básicos que forman, por así decirlo, el meollo del pensamiento y de los sentimientos de la gente de oposición de la derecha. No se necesita una preparación meticulosa, así, una especie de estar yendo a una especie de gimnasio político previo durante un año, porque eso no sirve de nada. De todas maneras, las situaciones son cambiantes, son imprevisibles. La cuestión es con qué principios uno va a decidir cualquier evento que venga, previsibles o imprevisibles, señor Mazzuy. Y desde ese punto de vista, mirando ahora las cosas de una forma más amplia, yo creo que la derecha está preparada para hacer un mucho mejor gobierno que este, por ese motivo, por los principios que forman parte del meollo mental y sensorial y sentimental y personal de la oposición.
Mientras que al revés, este gobierno, el actual, que no sé si usted es partidario de él, me imagino que sí, es penca, no solo porque fracasaron sus programas, fracasó su proyecto constitucional, sino porque sus principios, la manera como ven el mundo, como determinan las cosas, como ven, por ejemplo, el tema de la delincuencia, como ven el tema de la inmigración, son tales que producen los efectos que estamos viendo. Es una cuestión de cuáles son los mecanismos más íntimos que determinan la manera como uno ve el mundo, cómo lo interpreta y cómo actúa frente a él. Y es esa razón por la cual la izquierda siempre es ruinosa, porque esos principios son ruinosos, como lo ha probado la historia no solo en Chile, sino que en todas partes. Y por esa razón, los principios de la que usted llama derecha, de la oposición, son más funcionales y eficaces porque responden a criterios que están más cercanos, en el fondo, a cómo funciona la economía, cómo funciona la naturaleza humana. Punto. Así que yo diría, sí está preparada la derecha en ese sentido, que es el que interesa. Bueno, yo no sé si vale la pena hacer un recorrido por la página policial de este fin de semana. Hasta el momento que yo estoy grabando, domingo en la tarde, teníamos un montón de crímenes. Una señora que la robaron y le dieron como 15 cuchillazos, la mataron. A otro que lo balearon adentro de un auto. A otro que lo acribillaron no sé dónde. Un cuerpo encontrado, no sé, en Independencia me parece. Muertos y crímenes por todos lados. Menos mal que está funcionando el proyecto Calle Segura. Menos mal, sino ¿cómo sería esto? Hubo una quema de maquinaria agrícola también, a propósito, en Curahue. Bueno, esto todos los días, los fines de semana, quizás cómo va a ser en las fiestas patrias. Espero que no haya catástrofes. Yo me voy a quedar encerrado en casa, por supuesto, como hago todos los días por lo demás. Pero tengan cuidado, amigos, si usted tiene pensado salir, si tiene pensado irse de su casa, dejar cerrado, si tiene pensado ir a la fonda, piénselo bien cómo lo va a hacer, a dónde va a ir, qué medidas va a tomar. Yo no digo que se quede cerrado como voy a quedar yo, que no me interesa salir por lo demás, pero si va a salir, tome 20 veces más precauciones que las normales. 20 veces más. Y permítanme contarles de otros productos antes de entrar al final. Lavo Club, ya saben, detergentes para la loza, para la ropa, que se los traen a la casa, que se los reponen en la casa, que son biodegradables, hipoalergénicos, estupendos, estimado amigo, lo sé por experiencia personal. lavoclub.cl. Hey Propiedades, esta corredora de propiedades sí vende por sus métodos, porque se encargan de pocas cosas y se concentran en pocas cosas, no mascan chicle ni caminan al mismo tiempo. O mascan chicle o caminan, que es la mejor forma de hacer las cosas. Sigo con seguridadamerica.com, una empresa que asesora a otras empresas para que cumplan con la ley y generen sistemas de defensa informática para que no se jodan sus cuentacorrentistas, sus clientes, sus proveedores. Es una ley que tienen que defenderse, tienen que tomar medidas, pero no saben cómo. Seguridadamerica.com no solo los asesora, sino que tiene un montón de productos como el protocolo DIMARC para evitar suplantación de identidades. Sigo con Patricia Stocker, la empresa, amigos, que va a registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que no lleguen los vivitos a disputársela y usted pueda vivir en paz. patriciastocker.com, yo lo hice con ellos, estoy tranquilín. Y Urantiacos, muy talentosos creadores de software a la medida de grandes organizaciones, para que usted no esté simplemente adaptando un software generalista que tarde o temprano, como ocurre siempre con un software adaptado, le va a generar problemas. Tarde o temprano sacan cabeza los bugs y usted jode. No, pues, póngase en mano de Urantiaco y va a tener un software a la medida junto con otros programas y otros productos como, por ejemplo, el sitio web, lo pueden diseñar, aplicaciones móviles, etc. Ellos ya lo han hecho, Urantiaco, con varias organizaciones académicas de gran calado. Universidades muy grandes están funcionando con el software de procesamiento de datos que le hizo a la medida Urantiacos. Bueno, como estamos ya entrando en la semana del hueveo en este país, perdonen la expresión tan científica, pero es la más adecuada, no les voy a mostrar libros ni de filosofía ni cosas así, sino que voy a insistir ahora en esta semana, incluso el programa más adelante van a ser un poco distintos, en cosas más entretenidas, para pasar el rato, para divertirse, qué sé yo. Y yo les quiero mostrar, ustedes ven que lo empasté por lo mucho que lo aprecio, no era esta la portada original, sino que era esta,
las crónicas de Edward Bello, de las cuales hay muchas ediciones con distintos nombres. Las crónicas de Edward Bello, en el formato que usted las encuentre, con el título que usted las encuentre, son una maravilla. Era un gran cronista, Joaquín Edward Bello. Yo le tengo mucha admiración y respeto. Un hombre que escribía bien, que tocó toda clase de temas. Un remate en Viña del Mar, septiembre de 1959. Aquí, por ejemplo, empieza diciendo: remates, viajes a Europa, banquetes, incendios. La vida lleva un ritmo acelerado. Las improvisaciones de fortunas estimulan las envidias o apetitos. En este aceleramiento social señalaríamos la más original forma de vida chilena. No es así en otras partes. Remató la casa y se fue a Europa, es frase corriente. Ya la palabra remate indica, en su sonido áspero, algo más que el paso de bienes de unas manos a otras. Rematar, de re y matar, es matar dos veces. Remate desplazó la linda y romántica palabra almoneda. En otras naciones se llevan a cabo subastas o almonedas, en casas especiales, nunca en las que fueron domicilio de los dueños que murieron o se ausentaron. Muy de tarde en tarde. Y así sigue, muy entretenidas. Vaya a una librería cualquiera, esto sí que va a encontrar, espero. Joaquín Edward Bello. Yo tengo montones de volúmenes de distintas editoriales. Esta es de Zigzag, pero tengo de otras, con distintos nombres, unas relacionadas más con Valparaíso, otras con otras cosas. Son todas las crónicas de él hermosas. Hay unas compilaciones que sacó una universidad privada, y ojalá me acordara el nombre de esa universidad. Ahí estudió una de mis hijas, pero no me acuerdo el nombre, en que han estado sacando volúmenes con todo lo que escribió Joaquín Edward Bello. Eso también está disponible. Pero si ustedes no están seguros dónde buscar y qué libro, usen Google. Para eso está Google. Pongan Joaquín Crónicas de Edward Bello, librerías, qué sé yo. Van a llegar a los sitios y a los títulos. Muy entretenidas, amigo mío. Era un hombre realmente muy valioso, que murió el 19 de febrero, el día de mi cumpleaños, de 1960 y tanto, 65 creo, se suicidó este hombre. Se metió un balazo. Miren, lo empasté, quedó muy bien. Esta es una persona que empasta libros muy bien. Pero ya no, hace tiempo que no logro empastar más libros porque para eso hay que, tener medios, ¿no? Crónicas. Y eso sería todo, amigos. Esta semana voy a hacer programas igual, los días de fiesta, pero voy a hacer programas enfocados en Chile, esencialmente, pero no en las noticias. Voy a hacer otras cosas, voy a repasar personajes de nuestra historia que son tan olvidados, algunos personajes del siglo XIX que son increíbles. No hay cosas, gente así ahora en Chile. Voy a hacer un programa bien patriótico, digamos, en ese sentido. Remembranza del país, cómo se celebraba el 18 en la época, en el siglo XIX, quién era y quién fue este gran intelectual chileno Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Maquena, qué pasó con el historiador Francisco Antonio Encina, que escribió una historia como en 20, 18 o 16 volúmenes, una cosa espantosamente grande, y eso que llegó solo hasta Balmaceda. Imagínense, le faltó todo el siglo XX y, por supuesto, el XXI. Él murió, por supuesto, en algún momento del siglo XX, no me acuerdo en qué año, en los 60 me parece, pero no, llegó hasta Balmaceda. Bueno, eso sería todo, amigos. Yo voy a estar presente, hayan 2 personas o 20.000 o 200.000 viendo el programa, lo voy a hacer igual. Yo sigo la marcha igual que siempre. Muchas gracias por haber estado conmigo hoy día. Y la próxima semana me imagino que, o la subsiguiente, ya va a estar con nosotros de vuelta Nicole Rodríguez. Chao.